Beta financiera y riesgo asociado. Los integrantes de este grupo son Zoila Floridalma Bach y Cal, Ronald Orlando Soria Ventura, Webster Miguel Ángel Teyulco y Débora Johanna Sub. Antes de definir beta, es importante asociar y conocer algunos conceptos que sumarán a la definición de beta. Rendimiento esperado. El rendimiento de un activo riesgoso que se espera para el futuro. Portafolio. Es un grupo de activos, como acciones y bonos que posee un inversionista. Peso del portafolio. Porcentaje del valor total de un portafolio que se invierte en un activo determinado. Riesgo. Según Ross, es la parte no esperada del rendimiento que se deriva de las sorpresas o incertidumbres que el mercado representa. Estas formas de sorpresa o incertidumbres son riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El primero influye en muchos activos, también conocido como riesgo del mercado. El segundo es el riesgo que afecta a un solo activo o a un grupo pequeño de ellos, también conocido como riesgo único o específico. Algunos ejemplos de riesgo sistemático son inflación, el tipo de cambio, la inestabilidad política, el cambio en las tasas. Ejemplos de riesgo no sistemático puede ser un nuevo competidor, huelga de los trabajadores o nueva tecnología. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un activo no genere la rentabilidad esperada. Podemos decir que el riesgo sistemático más el riesgo no sistemático nos darán un riesgo total. También vamos a definir el principio de la diversificación, que es repartir una inversión en varios activos, eliminará algunos riesgos, pero no todos. Tenemos al coeficiente beta, que va a ser la magnitud de riesgo sistemático de un activo, en relación con un activo promedio. Línea de mercado de valores, LMB, es la recta de la pendiente positiva que representa la relación entre rendimiento esperado y beta. Esta también es la tasa esperada de retorno de un valor individual en función del riesgo sistemático. Y tenemos la prima de riesgo, que es la pendiente de la línea de mercado de valores entre la diferencia del rendimiento esperado de un portafolio y del mercado y la tasa libre de riesgo. Puede decirse que es la prima que se le concede al inversor por invertir en un activo con riesgo en vez de invertir en uno con menos riesgo. Podemos decir entonces que el coeficiente beta es la magnitud de riesgo sistemático de un activo en relación con un activo promedio, el cual se esquematiza en la siguiente imagen. Desde niños seguramente se nos ha enseñado no tener dividido los huevos en la misma canasta, porque si esa canasta se rompe, perderíamos toda la inversión que hemos realizado en ella. Por lo que hacemos habitualmente es poner los huevos en diferentes canastas. Es decir, el principio básico de la diversificación en un portafolio. De esta forma, lo que le pase a una de estas canastas no le afecta a la otra. Pero ¿qué pasaría si hay un agente externo? En este caso, un martillo que simboliza el riesgo propio de la inversión, el cual puede afectar negativamente cualquiera de las canastas, dejando intacta lo que ocurra con la otra. Al inversionista sofisticado no le importa esta amenaza, porque el inversionista, siguiendo los principios de la economía, tiene enormemente diversificada su inversión. Por lo que si una de sus canastas es perdida, o más de una de ellas, sería alguna de las canastas de las muchas que él ya tiene. La pérdida de una de esas canastas representa un pequeño porcentaje de su portafolio, que será recuperado por los huevos que están en las canastas que no sufrieron daño. Cuando el inversionista tiene diversificada su inversión en muchas canastas, este riesgo propio, simbolizado por la desviación estándar, queda totalmente eliminado, es decir, un valor de 0%. Pero esta inversión no debe confiarse que está libre de riesgos, ya que hay que recordar que esas canastas están en el aire. Hay una estructura que las sostiene. Eso es algo que se va a representar con una mesa, lo cual es el mercado. ¿Qué pasaría si el daño que sufren los huevos no es causado por el martillo, sino que un daño
en la estructura de la mesa, lo que significa el sostén de la mesa que tiene los huevos. Ese daño potencial que podría dañar el sistema completo es el conocido por riesgo sistemático. Imaginémonos qué ocurriría en una situación real. Y tenemos otro agente externo. Si esta hacha rompe el soporte de la mesa, no importa en qué canasta estén los huevos, casi todos los huevos se romperán. Es por eso que el inversionista le tiene miedo al riesgo sistemático, simbolizado por beta. Afortunadamente, no todos se romperán. Habrán algunos débiles y otros robustos que quedarán intactos. Por lo tanto, esta ejemplificación nos amplía un poco mejor el concepto. Podemos decir que los huevos son representados por el dinero del inversionista para invertir. Las canastas, cada una de las industrias, podemos estar hablando de transporte, supermercados y otros. La mesa, el país o mercado donde las industrias operan. El martillo puede ser el riesgo propio, los costos de materia prima, la estructura del mercado, competidores y clientes. El riesgo sistemático, tasas bancarias, si estas aumentan, los créditos también, catástrofes naturales, huracanes, cambios políticos y crisis económica. Con esto podemos ampliar nuestra definición de beta. Como se indicó anteriormente, el coeficiente beta mide el grado de variabilidad o riesgo de un activo con relación a la rentabilidad promedio del mercado en que se está negociando dicho activo. Conozcamos entonces la fórmula general de beta. Para desarrollar la fórmula tenemos que identificar las abreviaturas que la componen. Beta sub i es la beta del activo que estamos evaluando. COB identifica a la covarianza. BAR es la varianza. RI es la rentabilidad que se proyecta en el activo analizado. RM es la rentabilidad del mercado, calculada regularmente como una rentabilidad promedio del mercado bursátil. Por lo tanto, el coeficiente beta de un activo se calcula al multiplicar covarianza del rendimiento del activo y el rendimiento del mercado, dividido la varianza del rendimiento del mercado. Para el desarrollo de la fórmula general de beta, primero debemos realizar los cálculos de covarianza y varianza. La covarianza nos define la variación conjunta entre dos variables. Veamos el significado de las abreviaturas de las fórmulas. RIT es la rentabilidad del activo I en un periodo dado. RI es el promedio de los RIT. RMT identifica a la rentabilidad del mercado en el mismo periodo dado. RM es el promedio de todos los RMT. Y N identifica el número de periodos que estemos evaluando. En la fórmula podemos ver la variable de la rentabilidad del activo y la variable de la rentabilidad del mercado. Es un dato básico para los cálculos de la fórmula general de beta. La covarianza entre rendimiento interno y rendimiento de mercado se calcula multiplicando la sumatoria de los periodos analizados por la diferencia entre el rendimiento interno de cada periodo menos el promedio general de los periodos analizados. Esta diferencia es multiplicada por el resultado de la diferencia entre el rendimiento de mercado de cada periodo menos el promedio de los periodos del mercado analizado. Luego, todo esto lo dividimos entre el número de periodos evaluados. Lo ideal debería de ser utilizar regresiones o estadísticas de 5 años para tener una mejor exactitud en el cálculo. La varianza la podemos calcular con los datos obtenidos de la covarianza. Recordemos que la varianza es una medida de tendencia central y nos ayuda a definir qué tan lejos o cerca estamos de la media o promedio. Esta se calcula al igualar la sumatoria de la rentabilidad del mercado en un periodo menos la rentabilidad promedio de todos los periodos a analizar de dicho activo. Todo esto elevado al cuadrado y luego dividido por el número de periodos analizados menos 1. Interpretando el resultado de beta. Para interpretar nuestro resultado mostramos la siguiente gráfica, en la cual analizamos la volatilidad del activo
y la volatilidad del mercado. Es importante saber que si la beta del activo analizado es igual a 1, la volatilidad o riesgo será igual al riesgo que corre el mercado. Si la beta es menor o es de 0.50, la volatilidad será la mitad del mercado. Y si la beta es 2, el doble de la volatilidad del mercado o riesgo es la que estará sufriendo también nuestro activo. Por lo tanto, concluimos que entre menor sea la beta, menor es la exposición de riesgo sistemático o de mercado al que estará expuesto nuestro activo, sin olvidar que a menor beta, menor riesgo, pero menor rendimiento. A mayor beta, corremos un mayor riesgo, pero también nuestro rendimiento esperado es mucho mayor. Una premisa importante es la diversificación de los activos en un portafolio para la disminución del riesgo conjunto. Para ello observamos la fórmula de beta para un portafolio de activos. Identifiquemos las abreviaturas. B sub P es la beta del portafolio. W sub 1 identifica el porcentaje del peso del activo 1 con respecto al total de los activos del portafolio. Beta sub 1 es la beta del activo 1. Nuestra fórmula indica que la beta portafolio es igual a la suma de forma ponderada del porcentaje del peso de cada activo en el portafolio por su beta individual. Con esto conocemos el beta general de nuestros activos y qué activo es el que representa mayor riesgo en nuestra cartera. Ejemplo. Como punto de análisis para nuestro ejemplo, vamos a calcular el beta de las acciones de McDonald's comparado con el comportamiento del índice bursátil llamado Standard & Poor's 500. Como todos ya sabemos, McDonald's es una empresa que ofrece entre sus principales productos hamburguesas, papas fritas, menús de desayunos, refrescos, entre otros productos relacionados. Standard & Poor's 500 es un índice bursátil que refleja el comportamiento de la economía de Estados Unidos por las empresas que representa, en las que podemos encontrar Amazon, BlackRock, Caterpillar, Apple, JP Morgan, McDonald's, Microsoft, entre otros. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar Yahoo Finance, una página web que proporciona información financiera y comentarios con un enfoque de los mercados de Estados Unidos. Pero es válido utilizar cualquier página web que proporcione esta clase de información. Primero descargamos los datos de las acciones de McDonald's. Podemos encontrar esta información ingresando el nombre de la empresa en el buscador de la página web. Es importante enfocar el análisis en el precio de cierre ajustado, ya que considera información como el pago de dividendos. Hacemos clic en la opción de descarga y procedemos a ordenar nuestros datos del más antiguo al más reciente en una hoja de Excel. Repetimos el mismo procedimiento con la base de datos de Standard & Poor's 500. Es importante mencionar que la página no da la opción de descarga directa, pero podemos hacer uso de la opción de copiar-pegar a través de los comandos que ofrece la computadora. Una vez ordenados nuestros datos, procedemos a calcular el rendimiento de las acciones de McDonald's y Standard & Poor's 500. Esto lo hacemos dividiendo el crecimiento o decrecimiento de una observación a otra en ambas columnas, es decir, dividiendo la observación más reciente entre la más antigua y restamos -1. Repetimos el mismo procedimiento en cada fila u observación en ambas columnas, a como se puede observar en la pantalla. A partir de ahora vamos a tomar como referencia nuestras columnas de rendimiento. Como primer método para el cálculo de beta, aplicaremos la fórmula propuesta por Zapak Shahin en su libro Proyecto de Inversiones, capítulo 10, página 342, realizando como primer paso el cálculo de la covarianza, donde la rentabilidad del sector expresada por RI en el periodo T se refiere al rendimiento de las acciones de McDonald's en cada observación, y la rentabilidad del mercado expresada por RM en el periodo T
Se refiere al rendimiento del índice bursátil Standard & Poor's 500 en cada observación. RI se refiere al promedio de la rentabilidad del sector, por lo que para su cálculo se suma la columna de rendimiento de McDonald's y se divide entre el total de observaciones, que en este caso es 11, obteniendo como resultado 0.0249. Repetimos el mismo procedimiento con la columna de rendimiento de Standard & Poor's 500, estimando el promedio de las observaciones, sumando la columna respectiva y dividiendo dentro del total de observaciones, obteniendo como resultado 0.0301. Una vez obtenidos los datos de cada variable de la ecuación, procedemos a calcular la primera resta de la fórmula, es decir, debemos restar la variable de cada columna de rendimiento de las acciones de McDonald's del promedio de la misma columna. Repetimos el procedimiento con cada observación y procedemos al cálculo de la segunda resta, repitiendo el anterior procedimiento, pero esta vez con los datos de la columna de rendimiento de Standard & Poor's 500. Gráficamente, lo que realizamos con nuestros cálculos es que tanto se aleja cada observación de la media de cada grupo de datos observados. Lo que procede es aplicar la multiplicación en cada periodo de observación, es decir, multiplicar 0.0283 por menos 0.0117, teniendo como resultado 0.0003314. Repetimos la multiplicación en cada periodo del grupo de datos observados y así obtenemos los resultados de nuestra columna. Lo que resta es sumar los datos de la columna y dividirlo entre el número de observaciones, que es 11, teniendo como resultado de la covarianza 0.000902. Ahora procedemos al cálculo de la varianza del rendimiento de mercado. Anteriormente habíamos realizado la resta que indica la fórmula, por lo que procedemos a elevar al cuadrado las observaciones de cada periodo, teniendo como primer resultado 0.0001373. Repetimos el procedimiento en cada periodo. Procedemos a realizar la sumatoria de la columna y dividimos entre n-1, que es igual a 10, teniendo como resultado de la varianza 0.001892. Es importante mencionar que al utilizar n-1 igual a 10, nuestros cálculos nos proporcionan un indicador estadísticamente hablando insesgado, es decir, está sobrevaluado, teniendo como resultado un resultado mayor que considera factores como la ubicación de la muestra en la distribución de la población. Excel, por ejemplo, realiza los cálculos con un valor sesgado, utilizando solamente n. En nuestro ejemplo sería n igual a 11. A continuación realizaremos el cálculo de beta con ambos datos para contrastar nuestros resultados con los métodos que veremos seguidamente. Dividimos la covarianza entre la varianza, tanto en el método insesgado como sesgado, y así obtenemos un beta de 0.47664 para el primer método y 0.52431 para la forma como lo calcula Excel. Ejemplo, segundo método, gráfico de dispersión y línea de tendencia. Para aplicar este método por medio de Excel, es importante tener ordenada nuestra columna de tal manera que la primera columna sea la del rendimiento de Standard & Poor's 500, seguido del rendimiento de las acciones de McDonald's. Es decir, para nuestro eje X asignamos los datos de Standard & Poor's 500 y para el eje Y asignamos los datos de las acciones de McDonald's, ordenando cada observación de la más antigua a la más nueva. A través de la opción de insertar gráfico, seleccionamos la opción de gráfico de dispersión y creamos nuestro gráfico. Seguidamente, haciendo clic derecho sobre cualquier observación dentro del gráfico, solicitamos nos cree una línea de tendencia y visualizamos la ecuación del gráfico. Es importante resaltar que el coeficiente de la variable X
es el mismo valor que obtuvimos por medio de la fórmula que presenta Šapak-Chain en su libro, utilizando un valor sesgado. Ejemplo, tercer método, regresión lineal Excel. Para este método ordenamos nuestros datos de igual que anterior método, asignando para el eje X los datos del rendimiento de Standard & Poor's 500 y para el eje Y los datos del rendimiento de las acciones de McDonald's. Solicitamos a Excel nos realice una regresión por medio de la opción de datos, análisis de datos y seleccionando la opción de regresión. Ingresamos los datos acorde a los criterios hablados anteriormente y Excel automáticamente nos desplegará el siguiente resumen donde nos interesa ver nuevamente el coeficiente de la variable X, que resulta ser el mismo dato que obtuvimos por medio de la fórmula propuesta por Šapak-Chain utilizando un valor sesgado y el gráfico de dispersión. Ejemplo beta de portafolio. Para este ejemplo contamos con la información de las inversiones realizadas en 4 acciones, el rendimiento esperado y el beta de cada acción. Nuestro primer paso consiste en sumar las inversiones realizadas de todas las acciones. Seguidamente calculamos el peso de cada acción en el portafolio, es decir, dividimos el precio de cada acción entre el total de la inversión realizada. La sumatoria de esta columna debe ser igual a 1. Para calcular el rendimiento del portafolio, multiplicamos el rendimiento de cada acción por el peso de cada acción en el portafolio. Realizamos el mismo procedimiento para cada fila con cada acción. Sumamos los datos de la columna y el resultado multiplicado por 100 es el rendimiento esperado del portafolio. Para calcular el beta de portafolio, multiplicamos el beta de cada acción por el peso de la misma de cada acción en el portafolio. Realizamos el mismo procedimiento con cada acción, sumamos la columna y el resultado es el beta del portafolio. Como se ha mencionado, la utilidad de beta radica en medir el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado. El coeficiente beta tiene relación con la prima de riesgo, la razón entre recompensa y riesgo, la línea del mercado de valores y el modelo de evaluación de activos de capital. Beta y la prima de riesgo. La prima de riesgo esperada es la diferencia entre el rendimiento esperado de una inversión riesgosa y el rendimiento seguro de una inversión libre de riesgo. Resulta posible calcular algunas betas y rendimientos esperados posibles de un portafolio variando los porcentajes invertidos en estos dos activos. Por ejemplo, suponga que el activo A tiene un rendimiento esperado del 20% y una beta del 1.6. Además que la tasa libre de riesgo es del 8% si el 25% del portafolio está invertido en el activo A. Para este caso usaremos la fórmula del rendimiento esperado del portafolio. Sustituyendo los valores, tenemos que el 25% del peso del portafolio por el 20% del rendimiento esperado de la acción A más 0.75 resultante de la diferencia entre la diferencia del peso invertido en el activo libre de riesgo menos el porcentaje invertido de la acción A multiplicado por el 8% que es la tasa libre de riesgo, dando como resultado un rendimiento esperado del portafolio del 11%. De manera similar se calcula la beta del portafolio, dando un resultado del 0.40. Razón entre recompensa y riesgo. La pendiente de una recta es igual al aumento durante la recorrida. Así podemos visualizar que la pendiente de la recta es 12% dividido 1.6, que es igual a 7.5, que indica que el activo A ofrece una razón entre recompensa y riesgo del 7.5, es decir, que el activo A tiene una prima de riesgo de 7.50 por unidad de riesgo sistemático.
Al incluir un activo B en el ejemplo, se puede evaluar cuál de los dos activos A o B ofrece una mejor compensación respecto a su riesgo sistemático. El activo B tiene una beta del 1.2 y un rendimiento esperado del 16%. Y el 25% del portafolio está invertido en este activo. Se aplica nuevamente la fórmula del rendimiento esperado del portafolio, dando como resultado un rendimiento esperado de portafolio del 10% y un beta del 0.30. Nuevamente, vemos que el activo B ofrece una razón entre recompensa y riesgo del 6.67%. Respondiendo a la pregunta de qué inversión es mejor, al comparar los resultados del activo A y B, en la gráfica se puede observar que la línea que describe las combinaciones de rendimientos esperados y betas del activo A es más alta que la del activo B. Esto significa que para cualquier nivel de riesgo sistemático conocido, medido por beta, alguna combinación del activo A y el activo libre de riesgo siempre ofrecerá un rendimiento mejor, por lo que el activo A es una mejor inversión que B. Es necesario mencionar que en un mercado activo y competitivo se debe tener la situación en que la razón entre recompensa y riesgo debe ser la misma para todos los activos del mercado. Es decir, que si un activo tiene el doble de riesgo sistemático que otro, la prima de riesgo es 2 veces mayor. Es necesario conocer algunos conceptos para comprender la injerencia de beta con el CAM. El primero es la línea del mercado de valores, que es la línea que resulta cuando se elabora una gráfica de los rendimientos esperados y los coeficientes beta, y es usada para describir la relación entre riesgo sistemático y rendimiento esperado de los mercados financieros. La ecuación de la línea del mercado de valores es la siguiente. Según esta ecuación, se puede deducir que el rendimiento esperado del portafolio del mercado menos la tasa libre de riesgo es la prima de riesgo del mercado. Por último, si se reordenara la ecuación de la línea de mercado de valores, se obtiene la siguiente ecuación. Este resultado es el famoso modelo de evaluación de activo de capital, CAM, por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model, que expresa que el rendimiento esperado de un activo depende de tres cosas. 1. El valor puro del dinero a través del tiempo, medido por la tasa libre de riesgo, que es la recompensa por tan solo esperar el dinero sin correr ningún riesgo. 2. La recompensa por correr el riesgo sistemático, medido por la prima de riesgo del mercado, que es la recompensa que ofrece el mercado por correr un riesgo sistemático promedio, además de esperar. Y 3. El monto de riesgo sistemático, medido por beta, que se trata del riesgo sistemático presente en un activo portafolio particular en relación con un activo promedio. Por último, cabe mencionar que el CAMP funciona con portafolios de activos así como con activos individuales. Entonces, para hallar el rendimiento esperado de un portafolio, tan solo se utiliza esta beta en la ecuación del CAMP.